Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre coworking y espacios colaborativos. ¿Qué sucede hoy con el regreso a la oficina? ¿En qué momento está el home office? Algunas de las preguntas que nos responde el arquitecto Bruno Pedreira, que es gerente de innovación en Sinergia. ¿De qué se trata la hotelería de lujo en nuestro país? ¿Cómo se captan esos clientes? El diálogo será con Mariana Planes, que es gerente general de Carmelo Resort and Spa. Vamos a conversar sobre logística y vamos a hacerlo con Marcelo González, que es presidente de Godilco. Bien amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. Siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. También nos pueden ver en nuestro canal en YouTube. Si nos están mirando y todavía no se suscribieron, bueno, les recomiendo que lo hagan. Activen esa campanita que les va a permitir recibir semana a semana el programa en la casilla de correo y no perderse, por supuesto, de ninguno de los capítulos del programa y estar atento a los temas que hacen hoy a las empresas, a los negocios, al clima económico de nuestro país. Y qué bueno que hoy tengo la oportunidad de tener aquí conmigo al arquitecto Bruno Pedreira, que es gerente de innovación en Sinergia. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, un gusto. Y qué bueno lo digo porque hace tiempo que quiero conversar con Bruno a propósito de un tema que hemos tratado en el programa en varias oportunidades, desde muchas aristas, y que por supuesto, como las cosas en sí evolucionan, es un tema que también entiendo que está cambiando la forma de verse en el sentido de los lugares de trabajo, ¿no? Lo anunciamos al comienzo en la placa introductoria del programa de los temas de hoy. Y bueno, y lo que hace, ¿no?, a los espacios de trabajo en la actualidad. Pero antes, yo me quiero detener, gerente de innovación. ¿Qué es ser un gerente de innovación? ¿Qué es ser arquitecto y ser un gerente de innovación? ¿Qué hace uno? Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta que, de hecho, es un camino, la respuesta, y es parte de lo que trato de responder todos los días, ¿no? A mí mismo incluso. Es un rol que le aporta mucho valor ser arquitecto, porque obviamente nosotros trabajamos con espacios. Siempre digo que Sinergia no solo trata de trabajar con el espacio, con cómo es el espacio, sino también con lo que sucede en él. Y ahí la arquitectura juega un rol fantástico, digo. Hay un preconcepto de que el arquitecto diseña la parte inerte del edificio, pero la arquitectura, por lo menos como yo la entiendo, trasciende eso y también tiene que ver con cómo es el comportamiento de las personas ahí adentro y qué tanto aporta valor o no el espacio. Entonces, este rol de innovación está orientado específicamente a entender cómo vienen evolucionando estos modelos de espacios de trabajo, hacia dónde se están dirigiendo y cómo podemos hacer para que la infraestructura o el ecosistema que tenemos construido en Sinergia se vaya adaptando a eso y cada vez ofrezca mejores soluciones para las empresas y para las personas. Eso, de alguna forma, ir adaptando el modelo, ir encontrando el Sinergia del mañana, las próximas versiones, adaptando tendencias, etcétera, lo cual es un desafío gigante porque obviamente estamos en el momento de la historia tal vez con más efervescencia en cambios en torno a cómo trabajamos, dónde trabajamos. Ya vamos a hablar de eso, pero por ejemplo Bruno llega, bueno, supongo que vas a una oficina, digo, será bastante también coworking tu modo de trabajo, ¿no? Por los locales que tiene Sinergia y demás, en el movimiento que implica. Pero, por ejemplo, llega Bruno a su lugar de trabajo y ¿qué hace el gerente de innovación? ¿En qué áreas está, no? Específicamente para bajarlo como a tierra, porque es muy interesante lo que tú decís, pero bueno, hay un tema de gestionar, de práctica, ¿no? Que capaz que son nuevos cargos que está bueno ir descubriendo de qué se tratan. Sí, es un rol que pese a estar de alguna forma embebido en un área específica, cualquier rol de innovación en una compañía tiene que tener, por lo menos desde donde yo lo entiendo, un contacto muy, muy estrecho con todo lo que sucede en la compañía. Porque por lo general los procesos de innovación involucran a la masa de la organización e implican a veces transformaciones que no se pueden únicamente empujar desde un lugar, ¿sí? Pueden nacer desde una interpretación que suceda desde un punto específico, como el área de innovación, pero después uno necesita haber entendido, haber conectado con los roles y
las tareas y los valores que aportan cada una de las áreas. Entonces, en esto que vos decís, no es que yo llegue a un lugar, sino que de alguna forma mi rol también implica estar visitando los distintos espacios, conectando con las otras áreas, no únicamente con los equipos que están dentro de innovación, que hoy están más vinculados al marketing, a la comunicación, a la tecnología. Hay obviamente un vínculo muy cercano con las áreas que desarrollan la arquitectura de los espacios o preconfiguran la arquitectura de los espacios. Y obviamente hay una cuestión de desarrollo del negocio en torno a, bueno, nuevas locaciones, cómo vamos a crecer, cómo es que estas locaciones se disponibilizan para el resto de la comunidad. Pero es un laburo muy heterogéneo y es parte de lo que a mí me atrae mucho del rol, ¿no? A mí el statu quo no soy como medio alérgico. Entonces, toda esta variedad, todas estas conversaciones que uno tiene que ir incorporando a una propuesta de valor y asegurarse de que es implementable y de que es sostenible, implica que uno prácticamente esté flotando por muchos lados, interactuando y de alguna forma integrando cuestiones que no solo uno puede visualizar o identificar, sino que son los equipos muchas veces que los acercan, como necesidades del cliente, como necesidades del equipo o como una tendencia que se está visualizando a nivel global, por ejemplo. Bien, clarísimo, Bruno. Preguntarte, ¿no? Porque ya lo adelantabas de alguna forma, ¿no? Y el coworking dio formas de trabajo quizás nuevas, quizás, bueno, post-COVID y cómo también van evolucionando las empresas, ¿no? A la hora de también hasta, por así decirlo, gestionar nuevos beneficios, el concepto de híbrido y demás, pero en los últimos tiempos hemos visto ejemplos de grandes empresas, pero también en el terreno local o sectores, como por ejemplo el financiero, que han vuelto más fuerte con lo que es presencialidad y ya dejando de lado la parte híbrida o la parte del home office. Entonces, en ese marco que te doy como introducción, ¿en dónde está el rol de trabajar en un espacio colaborativo? También son muy buenas las preguntas, son contundentes. Quiero buenas respuestas, Sí. la pregunta puede no ser muy buena. Mira, hoy lo que tenemos en Sinergia es el resultado de un proceso que nace con el cowork. Hoy, de hecho, todos los días tratamos de corregir una visión equivocada que se tiene de Sinergia de que es un cowork, porque en realidad el cowork representa apenas una parte mínima de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos enfocamos de forma contundente en las empresas, ¿no? Y las empresas con el tiempo han empezado a darse cuenta que el modelo de cowork y lo que el cowork le ofrecía en su momento a nómadas digitales, a comunidades tal vez un poco más descontracturadas de lo que eran las empresas, también era extremadamente útil para ellas. Porque al final la ecuación de valor, por lo menos desde lo que nosotros hacemos, tiende a tener el mismo resultado y es ganar tiempo, ¿no? Y que ese tiempo en realidad sea o por eficiencias en lo que hacías antes de otra manera o porque accedes a cosas que te llevaría mucho tiempo hacer. Y hoy tener un espacio de trabajo que realmente le aporte valor a la empresa lleva muchísimo tiempo. Es algo realmente muy complejo. Por ejemplo, ¿qué son esos aspectos de aporte de valor que me ahorro en un cowork? Exacto. Bueno, le digo cowork, pero... No, pero está bien, porque surge de ahí mucho concepto. Lo que está detrás del cowork es un concepto, o el concepto más fuerte, es el concepto de economía colaborativa. El concepto de economía colaborativa lo que hace es partir de alguna forma de lo que es tener acceso a ser propietario de. Entonces, de esta manera, por ejemplo, uno cuando va a un cowork lo que hace es tener un potencial acceso a una serie de espacios que tiene a disposición, pero por los cuales no paga todo el tiempo. Te voy a poner un ejemplo tal vez claro para una empresa. Y seguro tú debes visitar muchas empresas y del recorrido natural que uno hace cuando visita una empresa surgen salas de reuniones vacías. Incluso salas de reuniones a veces pequeñas, vacías, o salas de reuniones grandes que usan una vez al mes para un directorio, o peor, la sala de directorio que se usa una vez al mes que está ocupada por una persona teniendo una videoconferencia. Claro. Eso de alguna forma es un descalce entre las necesidades y lo que ofrece el espacio. Entonces, ¿qué pasa con las empresas cuando llegan a Sinergia? Las empresas optimizan muchísimo esas áreas porque únicamente empujamos y invitamos a las empresas, las desafiamos a que identifiquen cuáles son esos activos que realmente son de valor continuo a lo largo del tiempo y aquellas salas como salas de capacitación, el comedor, áreas de esparcimiento, salas de eventos, rooftops, salas multimedia, espacios obviamente de cowork, phone booths, hasta los baños. Les decimos, che, y si esto lo compartimos entre todos y lo que hacemos es optimizar el uso, y ahí es donde las empresas de
pique en un esquema de flex office como es el de Sinergia, ahorran más o menos un 20% de metraje. ¿No? ¿Por qué? Porque esas áreas que tienden a usar muy poco las tienen a través de una aplicación y acá es donde entra la tecnología, porque ¿cómo es ese acceso? Ok, vamos al acceso versus la propiedad, pero ¿cómo es ese acceso? Bueno, hay que desarrollar tecnología para llevarle de forma eficiente a esas empresas la posibilidad de reservar hoy en cualquiera de las sedes de Sinergia, que son 5, más nuestra estructura de red de espacios, que hoy puedes reservar hasta un puesto de cowork en Carrasco, Florida, y una red que estamos empezando a construir en todo el interior del país. Y ahí la tecnología cumple un rol vital, pero la empresa se deshace de ese activo obsoleto, esa sala de directorio que además tendría que pagar no solo por el alquiler mensual, sino también por el equipamiento, se encarga todo el ecosistema de fondearla. Entonces, esa sala es mucho mejor en calidad y uno la paga on demand, ¿no? La paga únicamente cuando la usa. Entonces todos accedemos a activos de mejor calidad, trabajamos mejor y son activos que están preparados para que la gente realmente capitalice valor. Ahí es donde te digo que el espacio se articula en valor con la empresa y no es que la empresa se termine adaptando a una sala que se hizo hace 10 años y que ya no está adaptada, por ejemplo, a las tecnologías actuales. Porque también a la empresa le cuesta eso de renovar. Acá renovamos para todo el ecosistema. Entonces realmente tiene otra perspectiva el negocio. Ajá. Allí, dentro de lo que es el negocio de cowork, bueno, notablemente el trabajo de oficina es el que se prioriza, digamos, en lo que es seguramente la planilla vasta de clientes que ustedes tienen, ¿no? Y cuando me refiero a oficina, me refiero a tareas desde administración, contabilidad, mucha tecnología y demás, pero que requieren a una persona estar sentada, ¿no? Básicamente, entiendo. Pero allí, ¿cómo observas dentro de lo que es ese ambiente que se genera, compartiendo quizás diferentes profesiones o actividades, pero con una modalidad definida de oficina? ¿Cómo entiendes que está, digamos, o cómo puedes evaluar lo que es la productividad, ¿no? del trabajo en las empresas? Yo le puedo llamar de oficina para ampliar e incorporar varias profesiones, como dije, ¿no? ¿Qué se puede decir allí? Bueno, la productividad es otra de las palabras que desde la pandemia está muy sobre la mesa porque es un poco lo que se trata de evaluar cuando se habla de los distintos formatos, ¿no? Si la gente es más productiva cuando está en la casa, si es más productiva en la oficina, si es más productiva en esquemas híbridos. La verdad que la respuesta a eso, como muchas, es un gran depende y tiene que ver con cómo entendemos el concepto de productividad. Si queremos productividad en el momento, a corto plazo, o si queremos que la productividad sea algo sostenible en el tiempo, con lo cual hay que invitar a otros conceptos a la conversación, como por ejemplo el bienestar, o sea, en el marco de qué se da esa productividad. Obviamente que productividad máxima es laburar las 24 horas del día en un entorno que prácticamente no te deje desconcentrarte ni interactuar con ninguna otra cosa que no sea el trabajo, pero hoy por hoy, en el momento que estamos de la historia y sin entrar en filosofías, parece algo muy alejado del propósito de las empresas. Entonces, en Sinergia, ¿cómo manejamos el concepto de productividad? Nosotros sabemos que para que alguien haga una tarea de manera correcta, el entorno, la atmósfera en torno a esa persona tiene que estar cuidada, tiene que estar pensada, que es justamente una de las cosas que la gente se olvida cuando acepta que los colaboradores trabajan de forma perpetua en su casa. Las casas, te lo dice un arquitecto, no están pensadas en su mayoría para trabajar. Hablamos de que una gran parte de la población vive a veces en espacios o en monoambientes o en espacios realmente reducidos donde su vida, las 8 horas del día son 8 horas durmiendo, levantarse a 2 metros, desayunar, a 1 metro sentarse en el escritorio, tener todas las calls del día sentado sin ningún tipo de interacción cara a cara, levantarse de ahí, merendar, tomar un café, tal vez salir un poco y volver a acostarse a 2 metros de donde estuvo todo el día sentado. Entonces, toda esa cuestión traslada una responsabilidad gigantesca de cómo es la sostenibilidad de esta productividad a la persona, que es algo que antes no, porque antes el propio espacio, la propia oficina, que es un concepto que se desarrolló durante 100 años más, era la que te definía cuando tú estabas en un formato de trabajo y cuando no. ¿Qué pasa? Todos esos beneficios de estar en tu casa nosotros ahora los tenemos que llevar al espacio. ¿Y cómo hacemos para que estas atmósferas realmente le permitan a la gente ser productivas? Hay un concepto que está muy presente en Sinergia que se llama el Activity-Based Workspace, ¿no? Que quiere decir que es ofrecer un buffet de instalaciones, un buffet de opciones para que la gente elija cuál es la que más se adapta a su necesidad de productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés que chequear el mail, lo mejor es que estés en un ambiente tal vez como más cafetería, más tranquilo, más descontracturado. Bueno, tenemos espacios para que la gente opte por ese lugar en vez de estar sentado en su escritorio, que es como tú te imaginabas recién en el trabajo. Si tenés que tener una charla más descontracturada con alguien para explorar una idea o lo que sea, tal vez necesites un espacio que estimule ese tipo de conversaciones y no que se dé en una sala de reunión rígida, etc. Entonces, la idea del Flex Office es que en este concepto de economía colaborativa, los ecosistemas te pueden ofrecer toda una batería de soluciones
que justamente le ponen al usuario, al colaborador o al tomador de decisión, ¿cuál es el que más me sirve? ¿Con cuál quiero, por ejemplo, seducir a un cliente que venga? ¿Cuál es el recorrido que tengo que hacer? ¿Qué le quiero mostrar? ¿Por qué me diferencio? ¿Cómo hago para que este espacio realmente sea un activo de valor para la compañía y no un agujero negro de energía? Que es lo que te digo cuando alguien se olvida que las oficinas alguien tiene que reponer el papel higiénico, gestionar cuando alguien falta de los equipos de limpieza, levantarse cuando suena la alarma. Todo eso en Sinergia se deposita en un experto en espacios de trabajo y la gente y las empresas se enfocan en lo que tienen que hacer, que es hacer sostenible esta productividad y que la productividad esté en favor del negocio. Clarísimo, Bruno. Y allí en estos cambios que tú también vienes mencionando, ¿no? De formas de trabajo, de quizás ese clic que mencionabas de las empresas, de decir, bueno, tuvimos una necesidad en cierto momento de la historia reciente de tener a la gente trabajando desde su casa, pero bueno, eso ya se empieza a terminar. ¿Es este clic que tú decís o son otras variables que pueden ser? Hay muchas variables. Obviamente yo no... ¿Qué está pasando, por ejemplo? Ejemplos. Y en el mundo está pasando que las empresas están empezando a ser un poco escépticas de que el trabajo full remoto sea una solución. Y de alguna forma el mundo está entrando en un consenso de que el trabajo remoto es una herramienta. Y como cualquier herramienta hay que saber utilizarla. Claro. Entonces lo que entra en juego ahí son las políticas de trabajo remoto. Aquellas empresas que le exijan a sus colaboradores estar 100% en la oficina sin ningún argumento de valor que haya atrás de eso, seguramente lo que haga sea generar conflictos, fricciones. Lo mismo para aquellas empresas que planteen esquemas híbridos de una serie de días en la oficina, pero los días que la gente vaya a la oficina sea hacer lo mismo que pueden hacer en sus casas, o sea, a conectarse tal vez en una videollamada, porque eso no deja de ser como algo medio irónico propio de lo remoto. Obviamente que detrás de eso hay aspectos de control, sí, 100%. O sea, obviar eso sería muy inocente. Los roles de liderazgo muchas veces se sienten más cómodos cuando ven a la gente trabajar. Eso es un tema cultural de las empresas y de los liderazgos que también tenemos que trabajar en esta nueva era de los espacios de trabajo, obviamente. Pero eso no quita que la decisión del trabajo remoto, del trabajo full remoto, sea una decisión que la empresa esté tomando en qué es lo que le quiere aportar a sus colaboradores. Y hay una cuestión importantísima que es que somos seres humanos y hemos evolucionado durante millones de años de una manera, y esa manera es gregaria, y es gregaria presencial. No es que el ser humano está preparado para ser gregario a través de los métodos digitales. Y eso tiene que ver con aspectos mucho más hasta neurológicos de cómo nos comportamos y de cómo nuestro bienestar depende de esas interacciones. Los grandes expertos de esto del trabajo remoto, la gran debilidad que le ven al modelo es que únicamente trabaja sobre una de las dos fibras que hacen hoy a nuestro equilibrio social. Que lo que sostienen es que hay unas fibras fuertes y unas fibras débiles. Las fibras fuertes son aquellos vínculos que nosotros tenemos de forma muy cercana. Son esa gente con la que hablamos todos los días, esa gente que realmente conocemos sus intimidades, y que la pandemia nos hizo potenciar esos vínculos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: ¿cuántas personas a través del modelo videollamada conocieron los cuartos de otras personas, los perros, las mascotas, los hijos de otras personas que tal vez nunca los hubiesen conocido? Entonces se fortalecieron mucho esas fibras fuertes, pero las fibras débiles, que son las de me encuentro cuando me voy a servir un café, me encuentro de camino a la oficina, etcétera, quedaron completamente vulnerables. Claro. Entonces ese equilibrio, de alguna forma, valga la redundancia, se desequilibrió, se rompió. ¿Ah? Entonces, esta cuestión hace que uno tenga que tomar una medida como empresa de responsabilidad de decir, ok, yo planteo mi esquema remoto híbrido, pero lo sostengo en que es una herramienta y que lo quiero utilizar de esta manera. Bien. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Todavía no nos terminamos de dar cuenta cómo utilizarla, cuándo sí, cuándo no, y obviamente es una tentación muy grande para el colaborador decir, che, yo no tengo que ir a la oficina, no me tengo que cambiar, pero todo eso a la larga genera problemas que estamos empezando a evidenciar, hasta de salud mental, te diría, en donde uno carece de esas actividades que lo vuelven como parte de una sociedad, que lo hacen interactuar, que lo hacen crecer en otras áreas que no tienen que ver con la productividad pura y dura de cuánto valor le aportaste a la empresa. Qué claro, Bruno. Gracias por darnos este análisis y este concepto que hace mucho, ¿no?, a la realidad de las empresas. Tú lo mencionabas al principio de dar respuesta en el mundo, pero pasa a nivel local. Digo, esto no está ajeno,
¿no? Estas problemáticas. Allí, preguntarte finalmente, y desde ya te extiendo la invitación para que vengas en otra oportunidad, porque son muchos los temas que quiero hablar contigo y que estás muy haciendo foco en ese sentido. Hoy, lo que hace a lo que es el esquema del negocio cowork, ¿no? Tú me mencionabas al principio de la charla que hoy se apunta más al modelo de empresa, no sé si versus o como líder ante lo que nosotros conocíamos como cowork, como esa persona nómade laboral, por así decirlo, que iba a trabajar a una mesita con su computadora. Hoy el esquema de negocio ya cambió para los coworks. Sí, en realidad los coworks no. El modelo de negocio de Sinergia empezó como cowork y hoy predomina el flex office. Ajá. Lo que pasa es que el flex office necesita incorporar el cowork como equilibrio, que esa es la cuestión que acá hace al desafío. El modelo de negocio de cowork en un país como Uruguay no tiene de repente una masa crítica tan grande como para crecer como ha crecido en otros países, pero las empresas son las que han adquirido eso. Hoy uno de los beneficios en el top 3 a nivel global, no solo en Uruguay, es la posibilidad de elegir dónde trabajar. Y eso implica que las empresas de alguna forma tomen decisiones de cómo me descentralizo, cómo hago para tener lo que llaman un headquarter, una oficina principal, pero brindarle a mis colaboradores la posibilidad de trabajar desde diferentes puntos, que justamente es uno de los beneficios. Ahí es donde entra de nuevo la tecnología. Con el desarrollo, por ejemplo, de una app que tenemos en Sinergia, las empresas en realidad pueden brindarle a sus colaboradores la posibilidad de reservar una oficina o una sala de reunión en cualquiera de nuestras sedes, de nuestros socios estratégicos, digamos, y eso lo que genera es diversidad. Eso lo que genera es agarrar los mejores conceptos del cowork y ponerlos a disposición del segmento corporativo, que es hacia donde está yendo el mundo. Flexibilidad, la diferencia esa de tener acceso, o sea, el potencial acceso a. Ya no es que la oficina y el espacio de trabajo se remite a los límites físicos, sino que hay que empezar a adquirir como nuevas herramientas o nuevas dimensiones del espacio de trabajo para que sea algo integral. Clarísimo. El arquitecto Bruno Pedreira, que es gerente de innovación en Sinergia, te agradezco muchísimo por todos los conceptos que nos has brindado, la luz que has arrojado en muchos de los temas, y desde ya te invito en otra oportunidad que vengas al programa. Hemos visto durante esta presentación también tu expertise, muy interesante allí, así que estás invitado para un segundo round. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Contá con eso. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en esta edición del programa ya recibiendo, en realidad la tenemos aquí, a Mariana Planes, que es gerente general del Carmelo Resort and Spa. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá contigo. Bueno, esta vez es presencial, tenemos acá. presencial, por fin, sí, lo hemos logrado. Hace un tiempo atrás, creo que ya 2 años, si no me equivoco, tuvimos un primer contacto en el cual
hablábamos de lo que hace hoy a la oferta turística de Carmelo, ¿no? Y cómo allí también se incorpora una figura muy relevante como es el resort, ¿no? Que allí tiene varias opciones. Dentro de lo que es el grupo específico, contame cómo está compuesto el grupo, digamos, empresarial del Carmelo Resort y otras actividades que también tienen. Bárbaro. Bueno, nosotros tenemos Carmelo Resort and Spa, que es el hotel, que son 14 hectáreas de bosque, que vos has tenido el placer de conocer, todo rodeado de pinos y eucaliptos. Yo es como que hablo y ya me empiezo como a sentir en el lugar, ¿no? Precioso. Además del hotel, que tiene las 44 habitaciones, el mismo propietario tiene la bodega Narbona. En la bodega Narbona tenemos 5 habitaciones, es exclusivo para adultos. Y en la bodega Narbona es donde ofrecemos todas las experiencias también gastronómicas, actividades de enoturismo, picnic en los viñedos, actividades para grupos como por ejemplo enólogo por un día. Diferentes tipos de, degustaciones, almuerzos, cenas, está abierto el restaurante todos los días. Y después tenemos una joyita más que está dentro del barrio El Faro, que es un barrio que está pegadito al lado del hotel, que es Puerto Camacho, que yo siempre digo es como el hotel y todos estos lugares son como un destino en sí mismo, ¿no? En Puerto Camacho tenemos todas las actividades, bueno, es un puerto privado, donde recibimos muchas veces argentinos que vienen los fines de semana y atracan con sus barcos allí. Y a su vez ahí ofrecemos actividades náuticas, paseos en barco al atardecer, travesías en kayaks y canoas. Y está el restaurante Basta Pedro, que es un restaurante cuya especialidad son las pizzas al horno de barro. Y ahí también es un lugar muy lindo para hacer bodas. Bien, así que lo es anotamos. un destino espectacular como para los próximos casamientos. Bien, para tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Y allí lo que hace, digamos, a estas opciones de descanso, y te lo llevo más al terreno general, ¿cómo se define hoy el lujo en el turismo? ¿Qué es el lujo? A ver, yo creo que ya no hablaría tanto de lujo, sería como un lujo más descontracturado, ¿no? Porque creo que el huésped y el cliente post pandemia ha como modificado un poco sus hábitos de consumo y sus hábitos para viajar. Entonces creo que busca más un lugar que esté como bien conectado con la naturaleza, que sea un lugar seguro, que sea un lugar cuando vienen muchas familias con chicos, porque recibimos muchos huéspedes que vienen de las ciudades, con niños. Yo digo, bueno, acá pueden dejar a los niños libres, porque tenemos todo ese entorno natural que tenemos en el hotel y que tiene Uruguay, en el cual se puede disfrutar sin preocupaciones. Y creo que hoy en día eso es lo más valorado, junto con la calidad humana. Que yo siempre digo, el uruguayo es muy especial, lo dice una argentina, pero con hijos que te diría que se perciben uruguayos, y yo hace muchos años ya que vivo acá en Uruguay, y viste que la naturaleza del uruguayo es diferente, es como más humilde, es como más cordial, le sale como por los poros, creo yo, esa naturalidad. Y el extranjero, el cliente extranjero lo siente. Y le gusta. Y yo creo que va en busca de eso, de que lo cuiden, de que lo mimen, de obtener como ese servicio no estructurado, sino justamente que sale como más del corazón, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con la naturaleza del uruguayo. Y ahora, ¿qué sería lujo en términos, tú lo mencionás como experiencias, ¿no? Sí. Yo me refiero a de repente quizás la propuesta que obviamente destinos con experiencias determinadas y demás nos hablan de un tipo de cliente, de turista, que quizás al elegir cosas diferentes o específicas o de un nicho, bueno, tiene que tener quizás una tarifa, un precio muy por encima de otras opciones quizás más comunes o las más elegidas. Claro. Allí, por ejemplo, dentro de lo que es la plaza hotelera de Uruguay, ¿no? Sí. Hay varias opciones que ofrecen este tipo de lujo o de experiencias un poco más quizás de nicho. Sí, yo creo que sí, que sí. Hay muchas en Montevideo, que hay también en Punta del Este, y en el interior también, y creo que en el interior son como más valoradas también, ¿no? A ver qué pasa allí. Porque, por ejemplo, bueno, nosotros particularmente con el resort, que fue también un hotel que en su momento fue de marca, y fue de marca internacional, que también nos supo posicionar en ese sentido con mercados como, por ejemplo, el mercado americano, que tal vez si no hubiese sido porque éramos de una marca como Four Seasons en su momento, no nos hubiese conocido. Y hoy en día sí, ya no solo nos conocen, sino que es un
un mercado que está empezando, que estamos empezando a retomar, que está empezando a volver. Y en un destino como Carmelo, que capaz era como un lugar inexplorado para ese tipo de mercados. Entonces creo que en ese sentido es interesante, ¿no? Cuando han venido esas marcas. Y Narbona, por ejemplo, Narbona es una marca que se ha posicionado tanto en Uruguay como en el exterior. Por ejemplo, ahora tenemos hace ya unos años Narbona en Miami como restaurante y almacén. Y también el propietario tiene el plan en el cortísimo plazo ya de abrir varios Narbona, almacén y restaurante en Brasil. En Porto Alegre, en San Pablo y en Camboriú. Bien, ¿esto para este año o proyecciones? Eso va a ser, uno de estos tres ya va a estar para antes de fin de año. Bien, así que espero poder contarles novedades, por supuesto que sí. Allí lo que hace, ¿no? A lo que es, hablabas del posicionamiento, digamos, que tenemos aquí en los uruguayos con respecto a determinados destinos turísticos en el interior del país, pero ¿cómo lo ves a nivel internacional? ¿No acompaña lo que es el sector público y privado a explorar otras zonas de Uruguay? Porque, por ejemplo, se hace mucho énfasis en nuestra vedette, que es Punta del Este, ¿no? Y en el destino de mar y playa, pero ¿cómo ves que se promueven otras opciones a nivel internacional? Mira, yo creo, por ejemplo, la Cámara de Turismo, que trabaja con el Ministerio de Turismo, ha hecho un gran trabajo y viene haciendo un gran trabajo estos últimos años en salir a divulgar los destinos, y muchas veces nosotros, hoteleros y operadores también y agencias de turismo, que los acompañamos en estos viajes de salir a promocionar el destino y no solo las vedettes como pueden ser Montevideo y Punta del Este, sino estos destinos del interior que fueron creciendo. Por ejemplo, en el caso de Carmelo, yo digo, bueno, Eduardo Pacha Cantón fue como el que plantó la semilla. El propietario, digamos. El propietario del hotel y de los otros emprendimientos de Narbona y el puerto y demás. Y yo digo, bueno, y a partir de esto, quieras o no, él, bueno, le dio como un gran, o sea, el destino en sí tuvo un gran auge. Y hoy en día, y hace ya unos años, empezaron a establecer varias bodegas también en la zona y se conformó lo que hoy es la ruta del vino. Entonces yo creo que eso aporta un montón. Y cuando vos salís a vender un producto, ya teniendo varias bodegas, se armó también en la zona este, o sea, en la zona oeste tenemos la ruta del vino y en la zona este está la ruta del queso. Entonces, bueno, es algo que ya hay más contenido para que el extranjero venga, nos conozca y ofrecerle como una variedad de servicios como más integral, y que no solo sea ir a Punta del Este, que no solo sea venir a la ciudad, sino saber que en el interior, que por ejemplo en el oeste, en la zona de Colonia y Carmelo, tenemos un montón de alternativas para ofrecerles con productos muy variados que tal vez no se imaginan que los van a encontrar acá en Uruguay, ¿no? El tipo de cliente que tú mencionabas, ¿no? Que, bueno, turistas y demás, que elige, digamos, este turista de nicho. A mí me sale decirle de lujo, porque, bueno, dentro de lo que es explicarlo, quienes están del otro lado lo van a entender en ese tipo de concepto, digamos. Uruguay, con las opciones que tiene, ¿con qué países o con qué destinos compite? Bueno, o sea, Uruguay compite con el mundo, por eso yo digo que es un trabajo a pulmón, o sea, a pulmón de verdad, de remar, de ir, de apoyar y de viajar mucho para promocionar el destino. Porque ¿qué pasa? A mí me pasa muchas veces que cuando viajo a Brasil y cotizo grupos de incentivos, imagínate en San Pablo, o sea, San Pablo los visita hoteleros de todo el mundo. Entonces me ha pasado de tener que competir con destinos como Portugal, como Dubái para un incentivo, y bueno, es un trabajo bien interesante y en ese sentido creo que Uruguay tiene que seguir haciendo fuerza y sobre todo también tener mayor inversión, tal vez no solo privada de los privados que vamos y viajamos e insistimos, y también tener más inversión pública, ¿no? Como para que acompañe el crecimiento del turismo, que representa casi un 6% del PBI de Uruguay. Entonces creo que valen la pena esas inversiones como para apoyar y seguir empujando y que el turismo siga creciendo, porque me parece que es una industria que no tiene techo. Por eso te preguntaba cómo venía de alguna forma la mixtura entre lo que es el posicionamiento internacional entre el sector público y privado. Allí entonces está faltando un apoyo del sector público. Y yo creo que el sector público apoya, pero puede apoyar más. O sea, me parece que sería necesario mayor inversión para, por ejemplo, tener
mayor conectividad, que es uno de los puntos que a veces nos cuesta a nosotros en Uruguay, como digo, siendo un país más chiquito, competir con el mundo. Bueno, necesitamos tener mayor conectividad para que nos puedan venir a visitar, porque eso es clave, o sea, es como el punto 1. Y de ahí, bueno, todas las inversiones en infraestructura y en capacitación, por ejemplo, a veces está como todo muy centralizado en Montevideo. Entonces, bueno, poder tener más opciones de capacitación, por ejemplo, en el interior, para nosotros poder contar también con personal más calificado para brindar un servicio de excelencia al nivel de otros países. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que es buena la inversión pública como una inyección mayor y de apoyo al turismo, porque creo que realmente es una industria que ha demostrado que sigue creciendo. Representó un 8% del PBI en 2017, antes de la pandemia. Bueno, lógicamente después de la pandemia cayó, pero ahora se está recuperando. Entonces creo que es una industria donde vale la pena poner los ojos, poner foco y ver qué más se puede hacer, ¿no? Bien, qué interesante esta mirada, la vamos a seguir de cerca, ¿no? Preguntarte brevemente, ya finalizando, ¿cómo has visto, digamos, no tenemos números cerrados de lo que es la temporada 2025, vamos a decir, pero ¿cómo has visto el desempeño, digo, hablando con otros operadores turísticos, teniendo en cuenta quizás datos del este, también datos de lo que hace a la costa, de todo lo que hace a Colonia, ¿no? Sí. ¿Qué se puede decir allí? Bueno, la temporada la verdad que fue muy buena. Hubo un 71% de ocupación en el departamento de Colonia, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el mes de enero. De ese 71%, un 63% se hospedaron entre hoteles 4 y 5 estrellas, así que bueno, tiene que ver con un poco este cliente que vos decís como de lujo. Y nosotros particularmente en el hotel en enero tuvimos un 74% de ocupación, que fue una ocupación récord, pero bueno, además de recibir muchos clientes que vienen en general en el verano, son familias que vienen a disfrutar de las vacaciones con los chicos, pero tuvimos también la filmación, el rodaje de una película en enero, así que muy pronto, no puedo darle primicia, pero en julio ya se va a estar estrenando. Fue muy interesante porque es una película argentina, pero los productores son uruguayos, digamos, todo el equipo de producción y todo el crew, la mayoría eran uruguayos, así que estuvieron 3 semanas ahí conviviendo con nosotros en el hotel, con el hotel cerrado exclusivo para ellos, y fue muy lindo, y obviamente, bueno, eso ayudó también a que nuestra ocupación de enero se incrementara y creciera, pero a nivel general del departamento, un 71% de ocupación me parece que fue muy positivo. ¿Implica algún crecimiento en porcentaje con la temporada anterior, con enero del 2024? Sí, creció versus enero del 2024 y siempre nuestros principales mercados son Argentina, Uruguay y Brasil en ese orden. Bien. Fueron los mercados que, bueno, Argentina por excelencia siempre es el mercado que a nosotros más nos acompaña y Uruguay es uno de los mercados que más ha crecido, así que me da como mucho placer decirlo y mucha alegría porque el uruguayo empezó a conocer el hotel y capaz que antes solo venía en temporada baja y ahora cada vez más los feriados de Uruguay tenemos visitantes principalmente de Montevideo que vienen al hotel y bueno, Brasil, que es un mercado que empezamos a explorar hace muchos años también, que es un mercado que sigue dando resultados, entonces seguimos invirtiendo en acciones también en ese país. Sí, tú me hablas del hotel, pero derraman en definitiva en todo el sector, en Carmelo en sí, ¿no? Sí. Porque es lo que tú mencionabas al principio, que es de uno busca no ir solo a un lugar de repente, ¿no? Aprovechar las opciones que ofrece, pero que ofrece en sí el destino, ¿no? Y cómo eso también es el efecto derrame. Totalmente, ¿no? totalmente. Que tú mencionabas al comienzo de la nota. Bueno, Mariana Planes, que es gerente general del Carmelo Resort and Spa, muchas gracias por estar aquí presencial y te esperamos en otra oportunidad. ¿Cómo no? Cuando quieras. Bueno, un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Y yo los invito a que se queden porque después de la pausa vamos a conversar sobre logística. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.
La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa. Entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la pretujaba yo y... Ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Tercer bloque de empresarios de acá. Y ya tenemos aquí en estudios a Marcelo González, que es presidente de Godilco. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar aquí. Encantado. Bueno, Marcelo, una experiencia ya en el rubro de la logística, ¿de cuántos años? Y allá a fines del 89 arrancamos con transporte. Los primeros años de los 90. Y bueno, y así comenzamos. Transporte carretero. Transporte, trabajamos con el puerto. Y las pocas terminales que habían, en realidad había una, y después, 90, 91, 92, empezaron a haber otras por allá por la Ruta 1 en Tompkinson. Y bueno, el nacimiento de Godilco se da a raíz de que, bueno, al estar entrando en esas terminales, a uno le picó el bichito. Entrábamos a dejar contenedores o a llevar contenedores. Vacíos. Ahí era todo vacío. También trabajábamos en el puerto haciendo los barcos, que en el momento todavía no había iniciado la ley de puertos. Había una terminal, la playa de contenedores. Y bueno, esa actividad me fue llevando a ir viendo y dije, bueno, allá por 95, principio del 96, donde dejábamos los camiones, eran camiones grandes con semirremolque, no los podíamos dejar más, la Intendencia había empezado a sectorizar, que ya por algunos lugares no se podía circular, y con una pequeña inversión vi unos terrenos que son los que hoy estamos, pero antes de comprarlos hicimos la consulta en la Intendencia para ver si se podrían hacer actividades de almacenaje de madera, que la madera recién comenzaba, contenedores, vehículos y mercadería. Y me dijeron que sí. Y ahí lo compramos. Aquello era una quinta gigantesca. ¿Sí? ¿Era una quinta? Tengo entendido que se plantaban lechugas, ¿no? Acelgas. Acelgas, bien, un verde había. Sí. Yo cuando tuve una conversación con usted, digamos como una previa de producción, usted me dijo una frase, que el mundo se mueve por el agua. Tal cual. Es de la forma que usted le explica a sus amigos lo que hace. Sí. Y cómo, si le tiene que explicar a la audiencia del otro lado, cómo llega ese mundo a nuestras aguas en la actualidad. Y lo que pasa es que la carga, el 85% de la carga del mundo se mueven por barco. Y bueno, y eso ha ido variando. Fíjate que cuando allá por los 90 a Montevideo llegaban barcos con 500 contenedores y era una locura. Venía un barco con 1000 y decían, ¡pah! Era una barbaridad. Y hoy llegan con barcos con 14, bueno, han estado 18.000 TEUs
que son 18.000 contenedores, una barbaridad. Lo que ha crecido todo es gigantesco, y el problema que hay, bueno, que hoy se da por las diferentes situaciones geográficas de guerras, en el Mar Rojo, que ya tienen que esquivar porque ahí era un corte en el canal de Suez. Es decir, diferentes cosas han hecho que la logística del tránsito de los buques cambie, haya demoras, puertos convulsionados, con cargas, contenedores de todo tipo, cuestiones de todo tipo. Y claro, para acá, para este lado de acá, tenemos los monstruos, sobre todo el Puerto de Santos y Buenos Aires. Nosotros estamos ahí en el medio, pero muchas veces se da que las cargas, o las que venían con destino a Montevideo, las bajan en el Puerto de Santos. El barco grande baja las cargas ahí, después vienen otros barcos más chicos y arriman las cargas para acá, pero eso lleva toda una logística de demora brutal. Esa demora implica costos, seguramente, absolutamente, ¿no? Más que nada, sobre todo en la exportación. A ver, es decir, ¿cómo sería el esquema para claro, entenderlo? Porque ¿cómo se genera? Es decir, tú generas contenedores para que después salgan con carga. Ese sería el círculo perfecto. Es decir, vienen contenedores con carga de importación, sí, y después se reutilizan y se cargan con carga de exportación. Lo que pasa que es mucho mayor la carga de exportación que la carga de importación. Nosotros somos muy pequeños. Y constantemente las navieras están trayendo contenedores vacíos porque no le dan, es decir, esos contenedores de importación que vacían y quedan en Montevideo, en Uruguay, no les da. Entonces están arrimando contenedores vacíos para que después se rellenen para la salida de la exportación. Y después, de la otra manera, que también se generan movimientos y a veces quedan contenedores acá, son de los tránsitos. Es una palabra que probablemente la hayas escuchado. El puerto de Montevideo, la gran mayoría que se han perdido con los tránsitos de Paraguay, mayoritariamente de llegada y de salida, ¿no? Es decir, la importación de Paraguay y la exportación de Paraguay. Hemos perdido por costos. Y sí, también por las problemáticas que hay con las terminales. Eso está influyendo porque es un diferendo entre dos empresas, ¿no? Entre dos terminales. ¿Eso influye en los negocios? En realidad ya hay una sola, lo que es la que trabajaba en espacios públicos tiene muy poco. Montecom. Montecom tiene muy poco. Y la otra tiene, aparte tiene otras herramientas, TCP. Donde TCP, entre que se quedó con todo, o casi todo prácticamente, y que está trabajando para agrandarse, ahí a veces se generan cuestiones que bueno, hay un sinfín de cosas que llevaron a que los tránsitos vuelvan a la Argentina. Después en la Argentina le empiezan con diferentes cuestiones, paros, esto, lo otro, y van a volver, porque siempre ha sido así y han estado más de este lado que del lado de allá. ¿Pero ese ruido se genera por costos, por problemas que tenemos aquí para recibirlos? Ambas cosas. Pero la operativa diaria se la tiene que definir cómo viene llevando el sector logístico, ¿no? Porque bueno, ahí es como armar un puzzle, ¿no? Por lo que usted me cuenta, ¿no? De decir, bueno, tengo un contenedor, acá sale otro, lo aprovechamos. Y sí, es que los barcos se arman como un puzzle y todo va en función de eso, ¿no? Y hoy la actividad está rara. Esto que pasó de los tránsitos llevó a hacer diferentes cambios, porque bueno,
habían más movimientos. No todos los tránsitos, muy pocos salen hacia afuera, porque nosotros estamos afuera del puerto. Somos una terminal extraportuaria, que hacemos las mismas actividades que adentro del puerto, pero con diferentes posibilidades de tiempo de estadía y documentos que adentro del puerto no se necesitan. Como otras terminales, digamos, también sí, lo que lo hacen. Sí. Le pregunto, Marcelo, muchas de las preocupaciones de los empresarios y que vienen aquí lo han manifestado por años, y este año me propuse hacer como una especie de vaya, no sé si misma pregunta o encuesta, como quieran llamarle, como cómo resuelven los problemas de productividad o cómo son más productivos en sus negocios. En la logística, ¿cómo se logra ser más productivo? En la logística de lo que es vinculado con contenedores y todo lo que eso conlleva al servicio que se le hace a un contenedor una vez que entra y en fin, y va pasando por diferentes áreas hasta que se va. Nosotros tenemos mucha variedad de servicios de diferentes tipos y no trabajamos en función de productividad. Es decir, si haces más, ganas más. Hoy día no hay manera de poder llevarlo a eso. Algunas áreas podría ser, yo qué sé, los que reparan contenedores, pero en fin, puede ser que exista la posibilidad y se empiece a probar de diferentes maneras, pero nosotros con el tema de los salarios nos regimos por los grupos de extraportuario. Bueno, como todos en realidad, a través de los consejos de salario. Exacto. Claro, pero se habla de incluir la productividad como un elemento no es fácil, para poder... No es fácil. No, porque todavía no se definió ni siquiera cómo es la productividad, pero por eso le pregunto si hay casos o conoce del sector que puedan decir, bueno, esto amerita que bueno, que podemos implementarlo como para mejorar la productividad en nuestra empresa, porque de eso se trata. Hay cosas que pasan por la creatividad. Esto es una creatividad constante de cómo ser competitivos frente al mercado y lograr los objetivos, que es traer clientes nuevos y mantener los que tenés. Y bueno, en ese sentido, un poco lo que tú dices con respecto a la productividad va por ese camino, ser creativos, pero en fin. Le pregunto, Marcelo, para ir cerrando, me contaba un poco cómo es el proceso de cuando llega un contenedor y demás y ponerlo operativo. ¿Nos cuenta? Sí, claro. El tema de la carga, de que sale desde una fábrica en Asia o en Europa o donde sea, México, China o Estados Unidos, es toda una cadena. Y esa cadena tiene varios eslabones. Donde un eslabón falle, ahí empiezan las complicaciones. Y es lo que tiene esta actividad. Todos los días tenés, ningún día es igual al otro, ninguno. Todos los días son diferentes. A ti te llega, sale desde un lugar, todo se repite, ¿no? Porque desde la fábrica lo fabricaron, desde la fábrica va un camión, de ese camión va un contenedor, del contenedor va al puerto, del puerto va un barco, del barco, de ese puerto sale ese barco y puede ir a otro puerto, que lo descarguen, lo toman, otro barco, lo traen aquí, y acá lo que es doméstico, lo que es para el Uruguay, sucede lo mismo. Del puerto puede ir a un depósito, si mantienen todavía en tránsito las mercaderías y no pagan los impuestos, o va directamente a un depósito nacional, o bueno, pues la fábrica puede tener el depósito, y ese contenedor después que vacían esa mercadería lo devuelven, y ahí pasa por un sinfín de revisiones ese contenedor hasta estar operativo,
para ser reutilizado con la mercadería que es de exportación. Y es lo mismo, porque sale de un lugar, de una fábrica o de los lugares, es decir, sale desde aquí con el mismo proceso, digamos. Exacto, sí, sí. Bien, Marcelo González, director de Godilco, muchas gracias, presidente de Godilco, muchas gracias por haber estado aquí en Empresarios de Acá, compartir su experiencia, contarnos cómo está funcionando la dinámica del sector y bueno, lo esperamos en otra oportunidad. Cómo no, un gusto y a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de hotelería y principalmente enfocada a lo que son los turistas de lujo. ¿Por qué eligen Uruguay? Uno de los aspectos que se han destacado en el programa de hoy es la calidez de lo que hace al equipo humano de trabajo, de cada una de las opciones que están presentes en nuestro país, ¿no? A ese equipo de trabajo que aporta cierta diferenciación en cuanto a otros destinos de similares características en el mundo. También hablamos de espacios de trabajo, coworking, cómo hoy las empresas están optando por este modelo como una forma de brindar innovación a sus equipos de trabajo y que viene en constantes cambios también con las formas que tienen las empresas hoy, ¿no? De conceptualizar lo que es el trabajo híbrido, el home office y también optimizar sus espacios de trabajo. Hablamos de logística, cómo ese mundo que se mueve por el agua llega a nuestro país y cómo hay desafíos para seguir mejorando en algunas áreas, pero que las inversiones allí están presentes. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy, por supuesto que de muchos más. Yo los invito a repasarlos a través de nuestro canal en YouTube, como siempre, y acompañarnos el próximo viernes a las 21 horas, aquí también por la pantalla de NSTV. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.